Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos una vez más a nuestras enseñanzas de doctrina básica, recordando nuestras primeras clases y dándole la importancia a nuestra primer clase de cómo puedo saber si soy salvo, la cual la dividimos en 3 clases diferentes porque es importante siempre ver la posición que nosotros tenemos delante de Dios, reconociendo que lo primero en nuestro caminar como cristianos es que nosotros podamos ser salvos. De ahí en adelante empieza un proceso, pero lo más importante es que nosotros podamos estar bien delante de Dios a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús. La segunda clase o cuarta clase, ya que la primera clase la dividimos en 3, nuestra cuarta clase fue la justificación. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de la santificación, que sería nuestra quinta clase. Y sin más pérdida de tiempo, vamos a entender el significado de la santificación, lo cual es ser apartado. La santificación es el proceso de convertirse en sagrado. Y de ahí podemos entender la palabra agios, que viene del griego, que es santo, ser apartado, diferente, sagrado. Santo, ser apartado, diferente y sagrado. Todo esto tiene que ver con la palabra agios. No es lo mismo la santificación a la justificación, ya que la justificación es nuestra posición que tenemos delante de Dios y esto es instantáneo. No es lo mismo con la santificación, que tiene que ver con nuestro carácter y conducta, y esto es progresivo, continúa mientras vivimos. La santificación es progresiva. Sin embargo, entendemos que desde el momento en que recibimos a Jesucristo, nosotros ya podemos ser llamados santos, pueblo santo. Pero vamos a entenderlo un poquito más. La palabra santo viene de la misma raíz y significa uno que es apartado. Otra palabra con el mismo significado es sagrado. Al entender o al escuchar esta palabra sagrado, ya se nos viene a la mente algo muy importante, algo muy especial, algo incluso hasta intocable, como muchas veces lo hemos visto en películas o por cultura. Cuando hablamos de sagrado, nos imaginamos algo muy especial o importante. Así somos tú y yo delante de Dios. Ahora nosotros, ya que somos santos, pueblo santo, pasamos a ser algo muy importante para nuestro Salvador Jesucristo. Ahora vamos a entender en nuestra parte B cómo funciona la santificación. Ya vimos el inciso A, que es el significado de la santificación. Ahora me gustaría que pudiéramos entender cómo funciona la santificación, y esto lo vamos a ver de 2 maneras. Primeramente, como les había comentado, la que es instantánea, que declara el ser apartado o declarar sagrado para uso y servicio de Dios. Los cristianos son llamados a ser santos, en este sentido, porque Dios los apartó para su servicio. Dicha santificación se mira generalmente como siendo instantánea y se lleva a cabo en el momento de la conversión. Esto es hablando de lo instantáneo, y para eso vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Entendemos que al haber sido lavados y santificados por el Espíritu Santo, ya nosotros somos esa vasija sagrada, ese instrumento de honra para Dios, instantáneamente cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Ahora, el otro punto es que para santificar la vida personal de un cristiano, en el sentido de la mejora moral y espiritual, este es un proceso de por vida. Vamos a ir a 2 Pedro 3:18. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta el día que nosotros nos encontremos con nuestro Salvador Jesucristo, nosotros vamos a seguir siendo perfeccionados en conocimiento, en gracia, a través del Espíritu Santo, que nos está llevando a santificar cada día más nuestras vidas. Dice que a la vez que vamos madurando espiritualmente, nos cambiamos a la misma imagen, la de Cristo, de gloria en gloria, incluso como por el Espíritu del Señor. Para eso vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18.
Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, y así dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria, nosotros vamos, cada día de nuestras vidas estamos siendo renovados a través del Espíritu Santo, a modo de que nuestra mente sea como la de Jesucristo, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, todo lo que nosotros hagamos, cada día se pueda parecer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas son las maneras en cómo funciona la santificación, tanto instantánea como progresiva. Dice la palabra de Dios: el que es santo, santifíquese más. Ahora vamos a entender los medios de la santificación, ya que hay dos medios de santificación: el divino y el humano. En el divino vamos a encontrar primeramente a Dios como el Padre, a Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para eso vamos a tomar 3 versículos. Primero, para entender cómo nosotros nos santificamos de la manera divina a través del Padre, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique. El mismo Dios creador todopoderoso, a quien hoy le servimos, es el que santifica nuestras vidas día con día, en todos los aspectos, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en el espíritu. Él nos está, en todo nuestro ser, Él está haciendo una transformación muy especial contigo y conmigo. Ahora vamos a ver la parte del Hijo, cómo Él santifica nuestras vidas. Y para eso vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10:10. Y dice así la palabra de Dios: amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. A través de Jesucristo y la fe que nosotros tenemos en su muerte y resurrección, es que ahora nosotros podemos seguir siendo todos los días de nuestras vidas santificados. Y hay que darle muchas gracias a Dios por esa gran oportunidad, que a través de su Hijo unigénito ahora nosotros podemos buscar la misma santidad que en algún momento tuvo, que buscó, que anheló, porque Él, siendo Dios, tuvo que venir al mundo hecho carne, y aún así Él llevar un proceso de santificación, como lo vemos en su vida, desde el bautismo, en su crecimiento donde no hubo pecado, aún en el tiempo de los 40 días en el desierto, y todo el proceso que Él vivió, lo vivió de una manera pura, sagrada, santa, como nosotros hoy lo debemos de hacer nuestro proceso. El otro punto de la santificación divina la vamos a ver con el Espíritu Santo, ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En santificación del Espíritu. De hecho, en este punto de la santificación, el Espíritu es muy importante, ya que Él es nuestra conciencia, Él es la dirección, muchas veces en momentos difíciles de nuestras vidas o en momentos de tentación, donde el Espíritu Santo habla a nuestras vidas y nos dirige correctamente para nosotros no ser desviados a caminos donde perdamos esa santidad, entendiendo que jamás vamos a perder nuestra salvación y nuestra santidad por completo. Pero sí podemos dejar de ser aquellos que son apartados hasta cierto grado, porque no podemos nosotros decir que somos santos y hacer lo que el mundo hace. Tenemos que ser y tener un balance correcto. Tenemos que ser personas de una sola pieza, íntegras en el Espíritu, que lo que nosotros decimos, pensamos y hacemos sea en un mismo sentir, en una unidad en el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es muy importante, porque Él siempre nos va a guiar hacia la verdad correctamente, siempre buscando que nuestras vidas cada día se santifiquen más.
Ahora vamos a entender la santificación en el área humana. Y en el primer punto me gustaría que me pudieran acompañar a 1 Corintios 1:30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Y dice así la palabra de Dios: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nosotros debemos de entender que no hay nada de que nosotros nos podamos gloriar por nuestra santidad. Todo es gracias a Jesucristo, nuestro Redentor. Aquí es donde se involucra la fe, porque la fe es necesaria, que el humano es un don de parte de Dios, pero la tenemos que nosotros poner en práctica. Por esto es un factor divino, porque esto nos habla de la fe en el trabajo redentor de Jesucristo. Cuando nosotros hacemos efectiva la fe, es el medio humano en el cual nosotros, usando este don divino, podemos nosotros santificar nuestras vidas, teniendo esa fe en nuestro Salvador Jesucristo. Vamos al libro de Hechos ahora, para complementar un poquito más este punto. Hechos capítulo 26, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una vez más nos está recordando la fe tan importante que se debe de manifestar para con nuestro Salvador Jesucristo. Y este factor, aunque es un don divino, tiene que ser usado a través de esa persona que tiene esa fe. La fe, sin ser depositada en una persona, pues no tiene sentido. Tiene que haber alguien que ponga en práctica esa fe y que se pueda ver en obras, que se pueda manifestar visiblemente para todos, incluso para uno mismo. Eso es lo que nos da confianza en nosotros seguir siendo santificados, porque hay una fe en un Salvador llamado Jesucristo. El último punto que vamos a estar viendo del factor humano es el estudio y obediencia de las Escrituras. Y para eso vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo igualmente 17. Dice así la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros, a través del estudio de las Escrituras y la obediencia de las mismas, podemos santificar nuestras vidas. Por eso lo importante de todos los días nosotros tener un tiempo con Dios a través de su palabra. Es una manera de que tú converses con Jesucristo, recordando, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en la oración. Cuando nosotros hablamos, Él nos escucha. Pero ahora la manera en que tú y yo podemos escuchar a nuestro Salvador Jesucristo es a través de su palabra, que es Él mismo hablando en nuestras vidas. Vamos a ir al libro de Efesios para complementar más esto, ya que la Biblia se respalda a sí misma por ella misma. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos purifica, nos santifica, nos limpia. Es ahí donde uno puede limpiar su mente, es ahí donde uno puede descansar muchas veces de todos los ajetreos y afanes que hay en nuestro pensar continuamente cada día. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Y para culminar este estudio, me pueden acompañar una vez más al libro de Juan, capítulo 15, versículo 3, dice así la palabra de Dios: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros que ya hemos sido limpiados por la palabra de Dios, ahora tenemos que buscar esa búsqueda consecutiva de la santificación a través de nuestro Padre, a través del Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de la fe que tenemos en Jesucristo. Y claro, si tenemos todo esto, la palabra de Dios es importante en nuestras vidas. Tenemos que llevarla a la obediencia, que es lo más importante. Tener tiempos de lectura, de aprendizaje, de escudriñar y sobre todo de poner en práctica cada día lo que hemos aprendido de nuestro Señor
Salvador Jesucristo. Espero que este tema haya sido de mucha importancia, de mucho valor para tu vida, así como lo es para la mía. La santificación es fundamental para el cristiano, ya que un cristiano que no busca la santidad, pues realmente está perdiendo el tiempo, porque nosotros ahora tenemos esa responsabilidad, ese anhelo, ese agradecimiento, el cual nos lleva a una vida de santidad progresiva y constante de cada día, donde anhelamos permanecer fieles a aquel que nos santificó. Por la fe que tenemos en Jesucristo, por la cual fuimos santos, ahora yo te invito, mi hermano, a que tú puedas seguir santificando tu vida. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.